¿Estás buscando un teclado mecánico Hotswap de formato 60% que cuente con todo lo que necesitas y con un presupuesto que ronde los 50 euros? Pues quédate con nosotros porque tenemos esta preciosidad de EpoMaker y te puede interesar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Seguimos profundizando en el catálogo de EpoMaker, una marca que ha aterrizado este año en nuestro canal y de la cual la verdad es que estamos muy satisfechos. Ya analizamos el Shadow X, un teclado mecánico Hotswap en formato 70% aproximadamente, un TKL que nos encantó, y hoy damos la bienvenida a un teclado aún más barato, aún más compacto, aún más bonito y aún más interesante, el EpoMaker EP64. Un teclado que no llega en formato 60%, pero que integra las teclas de dirección para ser compacto, portátil y útil y práctico, podemos decir, o rápido de utilizar, sin renunciar absolutamente a nada, puesto que encontramos conectividad inalámbrica vía 2,4 GHz, con la que podremos alcanzar una tasa de refresco de 1000 Hz, Bluetooth con hasta 5.0 y conexión cableada vía Type-C con este precioso cable mallado en nylon en color blanco. Por tanto, teníamos un teclado mecánico muy compacto con toda la conectividad que puedes necesitar, tanto cableada como inalámbrica, y un diseño bastante bonito, pero da más porque nos hemos acostumbrado a que EpoMaker cubra todas nuestras necesidades con un presupuesto bastante contenido, y ya os digo que este EP64 no es ninguna excepción. Lo referente a switches, ya hemos dicho que es Hotswap, podemos instalar switches de 3 o 5 pines, y además nos llega con los EpoMaker Flamingo, unos switches muy interesantes que la marca aún a día de hoy no vende por separado. ¿Y por qué decimos que son tan interesantes? Porque son unos switches súper rápidos, súper fáciles de accionar, súper rápidos, y que son muy interesantes para aquellos que tenemos unas pulsaciones muy elevadas y un buen control de los dedos, y sobre todo para gaming. ¿Por qué son tan rápidos? Pues porque tienen una fuerza de actuación de 47 gramos, teniendo una fuerza total de desplazamiento de 60 gramos, una distancia de activación de tan solo 0,5 milímetros y un recorrido de tan solo 3,8 milímetros. Es decir, prácticamente es rozarnos y lo hemos activado, por lo cual vamos a necesitar adaptarnos un poquito a esa fuerza, a ese recorrido tan liviano para la activación, para no tener ningún tipo de misclick o incluso una doble pulsación. Pero una vez superamos este periodo de adaptación, vamos a volar con este teclado, y esto es especialmente útil, obviamente, en gaming, donde cada milisegundo cuenta si estás a la altura, obviamente. Ya tenemos switches, mecanismo o placa base que permite el Hotswap, pero y los keycaps. Los keycaps son keycaps de PVT con una fabricación mediante sublimación de tinte de alta calidad y un esquema de color Bauhinia, que es una flor en la que se ha inspirado la marca para hacer esta combinación de colores que tanta paz, tranquilidad y sobre todo tan cool y tan preciosa nos resulta. Además, resalta bastante la iluminación RGB, que en el caso de estos switches se incorpora en la parte norte del teclado, es decir, en la parte superior, para maximizar esa retroiluminación, y que obviamente entre las teclas moradas, rosas y blancas resalta muchísimo más, teniendo un gran número de efectos RGB para configurar nuestro teclado, pudiendo hacerlo todo desde atajos de teclado del propio teclado sin necesidad de software, o instalando un software dedicado para poder gestionarlo de una forma mucho más intuitiva y poder perder o dejar de lado ese papel con las instrucciones y todo el detalle de los atajos de teclado. Por último, no queremos dejar pasar la oportunidad de enseñaros lo que para nosotros es el complemento perfecto de este teclado, y es el cable EpoMaker Aviator Mix Pro Cable Keyboard en su versión morada. Un cable muy premium que nos transmite unas sensaciones simplemente brutales, y que, como estamos en un teclado que tiene conectividad USB Type-C, es el complemento perfecto si lo vamos a utilizar por cable. Mirad qué preciosidad ese cable de los Coiled, súper grueso, con unos conectores metálicos de primerísima calidad en blancos, y que combina a la perfección con el teclado. Es una auténtica pasada y nos resulta francamente barato si tenemos en cuenta
los precios que suelen tener este tipo de cables en el mercado. Y dicho todo esto, mientras voy recogiendo un poquito el cable, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Y en este punto vamos a detallarlo en dos partes, puesto que es nuestra toma de contacto con estos EpoMaker Flamingo que obviamente no habíamos podido probar, puesto que nos llegan con este EP64. Unos switches con un accionamiento súper preciso, súper rápido, súper estable, que promete una gran durabilidad y que sobre todo nos va a permitir arañar esos microsegundos tan importantes in-game si jugamos en competitivo. Y esto obviamente afecta a la experiencia de uso del teclado, que cuenta con un sonido muy amortiguado, que vamos a escuchar, no se me olvida. Una experiencia de escritura sublime y una estética simplemente brutal, con conectividad triple, batería interna y con un diseño que es simplemente precioso. Y todo esto con un precio que ya he dicho ronda los $55, que al cambio viene siendo unos 55 euros aproximadamente, y que podemos adquirir a través del link que os dejo en la descripción del vídeo. Y por todo esto, y a pesar de que estamos a un teclado muy barato, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este EpoMaker EP64. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.